2 de la tarde, 6 minutitos, y bueno, como ustedes saben, acaba de salir un comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Ministro de Salud que no aparece en ningún lado, Russo creo que se llama, de apellido, creo que dio solo una nota en su momento a la Nación, pero no, el diario, y no aparece, digamos, públicamente en el medio de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento con el tema dengue. Básicamente el comunicado del gobierno dice, primero, que la vacuna fue autorizada por el ANMAT, pero no todavía por la FDA, por la de Estados Unidos, que aún no la autorizó, recalca en el primer párrafo, ahí nomás, digamos, se ve que no creen de todo en el ANMAT, porque evidentemente están esperando o algo por el estilo. La ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna en abril del 2023. Pero en aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación. Hasta ahí esto es cierto. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad, etcétera, de acuerdo al rango etario y lo que fuera. Pero dice, la mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote. Hasta ahí creo que todo puede llegar a ser rubricado. El gran tema es que si la gente está pidiendo a gritos que pongan la vacuna, más que en el calendario la pongan gratis en los lugares en donde claramente el dengue está dando vueltas, es porque la gente tiene miedo a la muerte. Digo, tampoco cuando se aprobó la vacuna contra el COVID se hizo todo rapidísimo porque estábamos en medio de una pandemia. Ahora bien, yo no voy a hablar del tema porque el que sí sabe de este tema es Jorge Hefner, es doctor en bioquímica, profesor titular de la UBA, investigador del CONICET y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. ¿Cómo le va, doctor Hefner? Nancy Pasos lo saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Bien, bueno, tratando de ver este largo comunicado justificando, digamos, el por qué el gobierno no toma medidas o, digamos, no reparte vacunas, ¿no? Es más, hasta nos está acusando a los medios de hacer lobby, digamos, para la vacuna. ¿Puede usted, doctor Hefner, explicar un poco mejor, que yo, obviamente, de qué se trata, para qué sirve la vacuna y, digamos, qué piensa de esto que está diciendo el gobierno? No, yo creo que es un error lo que dice el gobierno claramente, que es lo que dijo en su momento Adorni en una conferencia de prensa hace 2 o 3 semanas atrás. Cuando vos tenés una vacuna, examinás 3 aspectos. Primero, que sea segura, es decir, que vos te vacunás y no te pasa nada malo, por Exacto. fuera de una febrícula o un malestar transitorio, que sea segura, que sea inmunogénica, es decir, que te induzca la producción de anticuerpos y que sea eficaz. Fundamentalmente, que sea eficaz para prevenir la infección severa. El estudio de esta vacuna, que es la Qdenga, que la fabrica un laboratorio japonés, que es Takeda, demostró en un estudio sobre 20.000 personas, básicamente menores de 18 años, una efectividad para prevenir la infección severa de más del 90%. Impresionante. Entonces la vacuna sí, sí, vos fijate, la antigripal, que nos la damos Tiene todos según el el grupo 80, etario, ¿no? Sí. tiene entre un 40 y un 50%, es decir, tener 90% es muy, muy alta. Entonces, la vacuna es incuestionable, entonces el punto es, se probó en adultos, lo que no está todavía es el dato de eficacia, pero sí el dato de seguridad e inmunogenicidad. Entonces, si la vacuna en los adultos es segura y por otro lado levanta mucho la producción de anticuerpos, como se ha demostrado en varios estudios, uno también la aplica a la población mayor. La vacuna fue autorizada por la ANMAT, pero antes fue autorizada por la Unión Europea, Exacto. por Reino Unido y por distintos países. Y convengamos, Y doctor, vos perdón, que con las internas que sí, hay en Estados Unidos también, al no ser una vacuna americana, tarda más siempre la FDA, claro, ¿no? En tal, aprobarla. tal, tal cual. Y vos además ten en cuenta que en el hemisferio norte el impacto del dengue es menor que en el Totalmente, hemisferio sur, porque totalmente. tiene mucho que ver con las temperaturas. La CONAIN, que es el Consejo Nacional que sugiere al gobierno nacional y que se mantiene estable a partir de los años y a pesar del cambio de los gobiernos, sacó un documento con fecha 7 de marzo. Y en ese documento señala lo lógico, es decir, empezar a vacunar, sí, con esta vacuna sí, ¿en dónde y a quiénes? ¿En dónde? En los lugares donde hay mucha circulación, que tenés un 20%, un 25% del territorio argentino donde hay mucha circulación. No tiene sentido, por ejemplo, vacunar en la Patagonia, Total. donde circula poco el vector.
Y después, ¿en qué grupo? ¿En qué grupo etario? Bueno, la consideración es que faltan estudios, etcétera, pero donde está absolutamente claro, ellos lo que recomiendan es el grupo donde más pega en lo que es internación hospitalaria, que es el grupo de adultos jóvenes. Tenemos muchos internados por dengue y también fallecidos adultos jóvenes. Entonces recomiendan en primera instancia entre 20 y 45 años. Mientras tanto seguimos estudiando, pero seguro que hasta los 60, 65 años se puede dar la vacuna sin ningún problema. Ahora, doctor, Entonces es un error. sí, Sí. sí, es terrible lo que está diciendo. Es casi como un justificativo de por qué no quieren gastar plata en la vacuna. Bueno, ahí vos mencionabas en la introducción de la nota que en un brote epidémico no conocer la cara del ministro de Salud es algo Y llamativo, sí, ¿sí? Porque en vez de hablar a Adorni tendría que hablar el Ministerio de Salud o el especialista en epidemiología para decir, vos fíjate, ¿cuántos casos tenemos de dengue? Hay denunciados hasta ayer o antes de ayer 180.000. es impresionante, sí, El sí. Claro, pero 180.000 vos tenés un 75% de casos que son asintomáticos. Por lo tanto, la persona no se da cuenta, no va a la consulta y el caso no se denuncia. O Es sea que decir, estaríamos en que 600.000, casi 1 millón, o sea, sí, 600, así 700 es, mil casos. 600, 700.000 personas, así es. Es decir, es un brote epidémico importante y además en el 2023 ya nos alertó un dato, que tuvimos áreas del país donde el brote se convirtió en endémico. Endémico significa que Todo el no es año, solamente febrero, claro, todo el año, sino que mantenés casos menos, obviamente cuando pero hace todo el frío, año. durante todo el año. Y Y la lo que, vacuna, sí, lo único que me es, la vacuna protege y por lo menos protege durante 3 4 años. Es decir, que si vos empezás a vacunar ahora, estás protegiendo a la gente frente a este brote epidémico, pero te estás armando también de un recurso para los próximos 3 años, cosa que es claro, muy ni importante. siquiera es como la del COVID que estábamos todos los años, o Así es, seguimos, ¿no? así es, Obviamente. Ahora, doctor tal cual. Jorge Hefner, ahora voy específicamente a los casos que estamos teniendo. Este fin de semana se supo el de esta esposa del jugador de golf, pobre chica joven, de ese rango etario, Así es. 33 años creo. ¿Qué es lo que produce el dengue? Yo sé que son hemorragias, pero ¿qué es lo que hace que a una persona termine matándola? ¿Son Y cosas mira, previas? ¿Es situación previa de esa persona? vos ¿Es condición ahí tenés, clínica? Nancy, claro, tenés dos mundos. Por un lado, un primer mundo es aquel que padece comorbilidades, hipertensión, cardiopatías, obesidad mórbida, tienen más chance de padecer frente a cualquier infección viral un curso más grave, ya sea gripe, sea COVID o sea dengue. Entonces, por un lado tenés gente que padece comorbilidades, pero después, supongamos que vos y yo no padecemos ninguna comorbilidad. Tu genética es distinta a la mía y es distinta a la de un vecino que tenemos, aunque ninguno padezca comorbilidades previas. Y la genética de cada uno hace que podamos defendernos bien frente a un bicho A y no tan bien frente a un bicho B. Y por eso en la pandemia por COVID teníamos los muy mayores que fallecieron penosamente en una Sí. gran proporción frente a otros, pero también gente joven que no adolecía de comorbilidades. Quiere decir que cada uno tiene un sistema inmune y una genética particular. Y esa heterogeneidad explica que algunos hagan asintomático el dengue y otros realmente tengan que internarse porque se quedan sin plaquetas, cursan un fenómeno hemorrágico o un dengue grave. Exactamente, pero tiene que ver con esto, o sea, lo primero que hacen, mi hijo tuvo dengue hace muy poquito, chiquito de 14 años, le habían bajado las plaquetas, pero de una manera impresionante, Así es. claro, digo, es eso, es primero falta de plaquetas, después los internan para darles transfusiones, calculo yo, o algo por el estilo, y después vienen Claro, las hemorragias. claro, el problema es, los que son asintomáticos ni te das cuenta. Después tenés toda la gente que cursa un episodio febril, que tiene que ceder al día 5, 6 o 7, y una vez que se supera el curso febril, o resolves todo, o empezás con otras manifestaciones que son de cuidado, y ahí es muy importante la atención médica precoz. ¿Cómo van las plaquetas? Las plaquetas son Claro, las que inhiben, las que te taponan, y entonces no tenés un síndrome o manifestaciones hemorrágicas. claro. Entonces, por eso en los hospitales, cuando vos vas ahora, lo que te piden en el control es un hemograma y un recuento de Claro, plaquetas. sí, sí, a mi hijo cada 2 días le estaban haciendo análisis de sangre. De Así hecho, es. todavía no le dieron el alta. O sea, tiene las plaquetas, digamos, ya normales, pero por bien bajas. Así que bueno. Doctor, la verdad que nada. Entonces, si usted estuviera a cargo del Ministerio de Salud, ¿estaría entonces impulsando que se vacune masivamente a la gente en este rango etario, digamos, donde más se está viendo la letalidad de la enfermedad?
Sí, y particularmente en áreas calientes, y estaría ya en negociaciones con el laboratorio Takeda, japonés, porque por ejemplo otros países limítrofes o en Asia también, o incluso países europeos, están haciendo compras importantes de vacunas. Claro. Y entonces el punto es que nos quedemos sin stock de vacunas, porque la empresa productora es una empresa que tiene limitaciones en su Y producción, sí, como ella obvio, mismo lo reconoce. Y por obviamente. otra parte, tomaría, si yo fuera ministro de Salud, alguna medida en relación a los repelentes, que hoy por hoy son una medicación necesaria. No se consiguen y los precios son ridículamente Increíbles, altos de los increíbles. repelentes. Es Sí, 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 sí. prohibitivo para muchísima gente. Sí, sí, sí. Además, realmente, digamos, el fin de semana hubo una invasión de mosquitos que yo sentía que ni al repelente Tremenda. aguantaba. O sea, no sabes qué hacer porque te persiguen absolutamente por todos lados. Pero sí es cierto que fue desesperante para mucha gente no conseguir repelentes durante todo el fin de semana. Ese es el Así otro es. tema. Doctor Jorge Sí. Hefner, muchísimas gracias. Vayas donde vayas. Estés donde estés. El amor es más fuerte. Con Nancy Pasos en Radio 10. En Radio 10. Cuando te conocí ya no salí.